Cuando alguien te falta al respeto, lo primero que se te viene a la cabeza es responder con la misma moneda, defenderte, justificarte. Pero, ¿y si te dijera que existe una forma mucho más poderosa y sabia de reaccionar, sin gritar, sin rebajarte, y aún así manteniendo tu paz intacta? Hoy vamos a recorrer juntos un camino estoico para enfrentar a quienes intentan hacerte sentir menos en 7 lecciones prácticas. Prepárate para transformar tu manera de reaccionar ante el desprecio. A lo largo de este video, te voy a invitar a cambiar actitudes, elevar tu postura y tomar el control emocional frente a cualquier provocación. Y ya te aviso desde ahora, la última lección será la más importante de todas. Tiene el poder de cambiarlo todo para que nunca más permitas que alguien determine tu valor según cómo te trata. Quédate hasta el final, porque cada punto construye tu nueva armadura emocional, una que no ataca, pero tampoco se deja herir tan fácilmente. Y mientras ves este video, empieza ya a tomar posición. Comenta aquí abajo la frase, mi valor no depende de la opinión de nadie. Escríbelo en los comentarios. Al hacerlo, no solo participas, estás reforzando esa verdad dentro de ti, porque repetirlo mentalmente es una cosa. Escribirlo, declararlo, asumirlo, eso ya es otra historia. Es un hito, un compromiso público con tu propia dignidad. Te mereces respeto, y más aún, tienes que recordar que el respeto empieza por ti mismo. Así que respira profundo, enfócate y ven conmigo a aprender cómo desarmar a quien te menosprecia, sin perder tu esencia, sin perder el control y sin perder el tiempo. Vamos con la primera lección. Primero, no reacciones en caliente. Responde con conciencia. ¿Cuántas veces has dicho algo por impulso y luego te has arrepentido? ¿Cuántas veces dejaste que la rabia controlara tu boca, tu cara, tus gestos? La verdad es que, en medio del calor del momento, casi nunca somos nuestra mejor versión. Y por eso, la primera lección estoica para desarmar a quien te falta al respeto es simple pero poderosa. No reacciones en caliente. Responde con conciencia. Para los estoicos, la verdadera libertad empieza cuando aprendes a no dejarte dominar por tus impulsos. Marco Aurelio escribió que la mejor venganza es no parecerse a quien te ha hecho daño. Y esa diferencia comienza justo cuando decides no actuar por instinto, sino por razón. Cuando alguien te trata con grosería o desprecio, tu impulso natural es devolver el golpe. Quieres dejar claro que no aceptas que te traten así, que tú también sabes herir. Pero actuar así es caer en el juego del otro. Es entrar en una arena donde gana quien grita más fuerte. Y eso, para un estoico, es una derrota. El estoicismo nos enseña que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y en ese espacio está tu poder de elegir. Ese pequeño intervalo es donde aparece la conciencia. Es el momento en el que respiras hondo, observas lo que está pasando y decides, no voy a rebajarme al mismo nivel. Esa elección es liberadora. Te saca del modo reactivo y te pone en el mando. Ya no eres una marioneta de tus emociones. Te conviertes en el capitán de tu actitud. En la práctica, esto significa que, frente a una provocación, no tienes que responder al instante. Puedes pausar. Puedes mirar a los ojos de la persona y decir, prefiero hablar de esto más tarde. O simplemente guardar silencio, no por debilidad, sino por fortaleza. Esa pausa no es huida, es estrategia, es madurez y sobre todo es respeto por ti mismo. Responder con conciencia es recordar que tu valor no está en ganar una discusión, sino en mantener tu integridad. Es reconocer que lo que alguien diga de ti no define quién eres. Lo que te define es cómo eliges reaccionar. Reaccionar por impulso es entregarle tu poder al otro. Responder con conciencia es recuperarlo. No puedes controlar lo que hacen los demás, pero siempre puedes controlar cómo decides responder. Y esa es una de las mayores virtudes estoicas. Actuar con intención, no con reacción. Cuando interiorizas esta lección, te das cuenta de que mantener la calma no es un signo de debilidad, es un signo de dominio de ti mismo, de la situación, de tu energía. Y ahí es cuando te vuelves verdaderamente inquebrantable. Segundo, no discutas con quien ya decidió no escucharte.
Hay momentos en los que hablas, explicas, argumentas, y nada cambia. La persona del otro lado parece sorda, no escucha, no recibe, no considera, y tú te frustras, te rompes la cabeza tratando de encontrar las palabras adecuadas, como si eso fuera a abrir puertas que ya están cerradas desde dentro. Ahí entra la segunda lección estoica. No discutas con quien ya decidió no escucharte. La filosofía estoica nos advierte sobre el desperdicio de energía. Epicteto decía que no debemos intentar enseñar a quien no quiere aprender, y eso aplica especialmente en las discusiones. Muchas veces, el problema no está en la falta de argumentos, sino en la falta de voluntad del otro para entender. Puedes presentar hechos, usar lógica, mantener la calma, pero si la otra persona está aferrada a sus creencias, a su resentimiento o a su orgullo, da igual lo que digas. Ya bloqueó cualquier posibilidad de escucha. Insistir en ser escuchado por alguien que se cerró por completo es como gritar contra el viento. Solo te agotas, no llegas a ninguna parte. La sabiduría estoica propone un camino más inteligente. Reconoce el límite de tu influencia y deja de insistir donde no hay apertura. Eso no es rendirse contigo mismo, es proteger tu energía, tu paz, tu dignidad. Es entender que tu valor no está en cuán convincente seas, sino en cuánto logras mantener tu integridad, incluso cuando no te entienden. En la práctica, eso significa identificar los diálogos que se han convertido en muros, darse cuenta cuando el tono de la conversación ya salió del terreno del respeto y se metió en una guerra de egos, y en ese punto, tener la valentía de parar, de no insistir, de salir del juego. No todas las batallas tienen que pelearse. No todo silencio es una derrota. A veces es sabiduría. Puedes perfectamente dejar a alguien hablando solo, no por desprecio, sino por claridad mental, porque si ves que no hay una intención real de escuchar, quedarte ahí es traicionarte a ti mismo, es negarte el derecho a ser respetado. El estoico entiende que hay conversaciones que valen la pena y otras que solo sirven para desgastarte. Saber distinguir entre ellas es una señal de madurez emocional, y más aún, cuando te niegas a discutir con quien no quiere escucharte, dejas un mensaje silencioso, pero poderoso. Demuestras que no necesitas probar nada, que no dependes de la aprobación del otro para mantenerte firme en tus valores. Y muchas veces ese silencio es lo que más resuena, porque el otro espera que reacciones, que entres al conflicto, pero lo que encuentra es equilibrio, y eso, por sí solo, ya es una respuesta. Tercero, recuerda que la falta de respeto del otro dice más sobre él que sobre ti. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué ciertas palabras te afectan más que otras? A veces, una frase malintencionada de alguien se queda dando vueltas en la cabeza por días, como si tuviera un peso real, pero la verdad es que la ofensa, por sí sola, no tiene poder. Lo que la vuelve dolorosa es el significado que tú le das. Según Epicteto, lo que nos hiere no son los hechos, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Esa frase resume una de las ideas más potentes del estoicismo. Tú tienes el poder de decidir qué te afecta. Cuando alguien te falta al respeto, en realidad está mostrando mucho más sobre sus propios conflictos, frustraciones y limitaciones que sobre quién eres tú. La manera en la que el otro actúa es un reflejo de su mundo interior, no de tu valor. Es común tomarse los ataques de forma personal. Te preguntas, ¿por qué esta persona me está tratando así? ¿Qué hice para merecerlo? Pero ahí está la trampa. Al hacer eso, le das al otro el poder de definir tu autoestima. El estoico no permite eso. Él entiende que el comportamiento ajeno es responsabilidad del otro. Si alguien te trata con grosería, con impaciencia o con desprecio, eso es un retrato de la mente de esa persona. Tú no tienes por qué ponerte ese comportamiento como si fuera tuyo. En la práctica, aplicar esta lección significa aprender a observar con distancia. Es mirar la ofensa y preguntarte, ¿qué dice esto del otro? ¿Y por qué debería yo cargar con eso? Ese tipo de reflexión te da libertad. Dejas de ser esponja de emociones ajenas y te conviertes en filtro. Filtras lo que sirve, lo que edifica, lo que merece tu atención. Lo demás, que se lo lleve el viento. Otro punto clave: cuando entiendes que la falta de respeto es un reflejo del otro,
también se disuelve el deseo de vengarte. Ya no necesitas devolver el golpe, porque ya no te sientes amenazado. No tienes que probarle nada a nadie. Lo que te protege no es tu respuesta, es la claridad sobre quién eres. Y aquí está el beneficio más profundo de esta lección. Te aleja de la necesidad de aprobación. Comienzas a actuar basado en tus propios valores, sin estar reaccionando a cada crítica o juicio que aparezca. Es como construir una armadura invisible hecha de discernimiento. Las palabras llegan, las miradas llegan, las actitudes también, pero tú permaneces firme. Recuerda, la forma en que alguien te trata es un espejo del mundo que esa persona lleva por dentro. La forma en que tú reaccionas es el reflejo del tuyo. Y ahí es donde el estoicismo se revela. No en controlar a los demás, sino en dominarte a ti mismo. Cuarto, impón límites con firmeza, sin agresividad. Ser una persona tranquila no significa aguantar todo. Tener autocontrol no es lo mismo que quedarse callado. Y mantener la paz no implica que tengas que tolerar lo intolerable. La cuarta lección estoica nos invita a encontrar un equilibrio esencial. Impón límites con firmeza, sin agresividad, porque quien no aprende a marcar su lugar con claridad termina siendo tragado por el exceso de los demás. En la filosofía estoica, el respeto no se exige a gritos, se construye con actitudes coherentes. Epicteto enseñaba que debemos actuar de acuerdo con nuestra naturaleza racional, evitando los extremos emocionales. Eso significa que puedes y debes poner límites cuando alguien cruza la línea, pero no necesitas hacerlo con rabia, con odio ni con gritos. Puedes hacerlo con presencia, con voz firme y mirada tranquila, con la seguridad de quien sabe que no debe someterse al irrespeto de nadie. En la práctica, poner límites es decir con calma: no acepto que me trates así, y sostener esa postura. Es dejar claro dónde termina tu espacio y dónde empieza el del otro. Es cortar conversaciones que ya perdieron el respeto. Es no permitir interrupciones constantes, invasiones o chantajes emocionales. No hace falta dar muchas explicaciones. Solo necesitas ser coherente y, sobre todo, constante. El estoico entiende que no es agresivo defenderse de forma racional y firme. Al contrario, es señal de madurez, porque cuando te callas ante la injusticia por miedo a parecer grosero, te estás abandonando. Y el estoicismo es una filosofía de presencia, de integridad. Marco Aurelio escribía que debemos actuar conforme a lo justo, no conforme a la aprobación de los demás. Y eso requiere coraje. Coraje para incomodar, coraje para mantenerse firme, coraje para ser uno mismo, aunque a otros no les guste. Y aquí viene algo clave. Poner límites no se trata de cambiar el comportamiento de los demás, sino de cambiar tu actitud frente a ellos. Es decidir que ya no vas a permitir que te traten de forma contraria a tus principios. Y cuando te posicionas con firmeza y respeto, muchas veces el otro retrocede, no por miedo, sino porque se da cuenta de que está frente a alguien que se respeta a sí mismo. Si te cuesta decir no, empieza con pequeños pasos. Rechaza invitaciones que te desgastan. Di que no a tareas que te sobrecargan. Corta conversaciones que te hieren. Cada una de esas actitudes fortalece tu musculatura emocional. Y cuanto más fuerte estés por dentro, menos tolerante serás con todo aquello que intente rebajarte. Quinto, no mendigues consideración. Cultiva el autorrespeto. Pocas cosas desgastan tanto como intentar ganarse el respeto de alguien que ha decidido no dártelo. Insistir en ser visto, escuchado, valorado por alguien que no muestra reciprocidad crea un ciclo de sufrimiento silencioso. La persona se esfuerza, se adapta, se calla, se entrega, todo con la esperanza de recibir migajas de consideración. La filosofía estoica nos enseña que todo lo que está fuera de nuestro control debe ser tratado con indiferencia racional. Y entre esas cosas está la forma en que los demás nos perciben. Epicteto decía que no debemos depositar nuestra tranquilidad en el juicio ajeno, porque eso nos convierte en esclavos de la aprobación externa. Cuando necesitas la validación de alguien para sentirte completo, entregas tu autonomía emocional, y pocas cosas te debilitan tanto como depender de la mirada del otro para reconocer tu propio valor. Tener autorrespeto es entender que no necesitas ser aceptado para ser digno.
Es actuar conforme a tus principios, incluso cuando nadie lo reconozca. Es saber que el silencio de alguien no apaga tu voz, que la frialdad de otro no congela tu esencia. El estoico se enfoca mucho más en ser coherente con sus valores que en ser admirado. Y esa actitud, paradójicamente, es la que más impone respeto verdadero. Un respeto que no se pide a gritos ni con súplicas, sino que nace de la solidez de quien eres. En la vida práctica, eso significa dejar de correr detrás de quien te ignora. No se trata de orgullo, sino de dignidad. Si alguien no responde tu mensaje, no envías otro exigiendo atención. Si alguien te trata con indiferencia, no insistes en estar presente. Simplemente te retiras. Y ese retiro no es huida, es afirmación. Es como decir, en silencio, yo me basto. Esto también aplica a ambientes en los que tienes que estar demostrando tu valor todo el tiempo. Si estás en una relación, un trabajo o un círculo social donde constantemente tienes que justificar tu valor, tal vez el problema no seas tú, sino el entorno. Y el estoicismo te invita a reflexionar. ¿Estoy viviendo según mi naturaleza racional y virtuosa? ¿O me estoy desgastando intentando encajar en lugares que me hacen más pequeño? Cultivar el autorrespeto es un ejercicio diario. Empieza con decisiones pequeñas. Rechazar lo que te desvaloriza, alejarte de quien te debilita y, sobre todo, dejar de ofrecerte emocionalmente a quien no cuida de ti. Cuanto más te respetas, menos permites que te falten al respeto. Y con el tiempo, te das cuenta de que el vacío que dejó quien no te valoraba es en realidad un espacio sagrado, listo para ser ocupado por lo que de verdad te merece. Sexto, rodéate de quien te fortalece, no de quien te debilita. La convivencia tiene un impacto profundo en lo que llegamos a ser. Las personas que nos rodean no solo nos influyen, moldean silenciosamente nuestros pensamientos, nuestros comportamientos y hasta la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Marco Aurelio escribió que debemos mantenernos cerca de personas que nos ayudan a ser mejores y evitar, tanto como sea posible, a aquellas que corrompen nuestra alma. Esto no significa excluir a todo aquel con quien no estemos de acuerdo, ni vivir en una burbuja selectiva. Significa simplemente asumir la responsabilidad de proteger tu espacio emocional y mental, eligiendo con más cuidado con quién compartes tu energía, tus ideas y, sobre todo, tu vulnerabilidad. Las personas negativas, excesivamente críticas que viven juzgando, quejándose, menospreciando o compitiendo en silencio, van minando tu confianza poco a poco. Son como un viento en contra. No te derriban de golpe, pero te van desviando hasta que ya no recuerdas quién eras. Y el estoico sabe que vigilar la mente también implica prestar atención a las compañías que permite conservar. En la práctica, esto requiere una autoevaluación honesta. ¿Quiénes son las personas que te inspiran a ser más fuerte, más sereno, más sabio? ¿Y quiénes son aquellas que, después de hablar contigo, te dejan confundido, agotado o con la autoestima por el suelo? Esa diferencia se vuelve evidente cuando empiezas a observar. Y el siguiente paso es tener el coraje de reubicarse. A veces, eso significa poner límites a amistades de años, reducir el contacto con familiares tóxicos o incluso cortar lazos que ya perdieron el equilibrio. No es frialdad, es madurez. Rodéate de quienes te elevan, de quienes comparten ideas constructivas, de quienes saben escuchar y también corregir con respeto. Personas así no son solo buena compañía, son pilares de crecimiento. El estoicismo valora ese tipo de relación, vínculos basados en la virtud, en la razón y en el respeto mutuo. Y sí, son raros, pero existen. Solo necesitas estar dispuesto a ser también alguien que fortalece a los demás, que ofrece lo que quiere recibir. Y no lo olvides, elegir quién te rodea es muchas veces elegir en quién te estás convirtiendo. Si quieres cultivar coraje, sabiduría, serenidad, rodéate de quienes también van por ese camino. No necesitas aceptar cualquier presencia solo por miedo a estar solo. Hay una soledad que fortalece más que una compañía que enferma. Séptimo y último, vuélvete inquebrantable. Fortalece tu mundo interior. Llegamos a la última y más importante lección. Vuélvete inquebrantable. Fortalece tu mundo interior. Y eso no significa volverse frío, indiferente
o desconectado de las emociones. Significa, en realidad, cultivar una fuerza silenciosa que te mantenga firme incluso cuando todo a tu alrededor intenta sacarte del centro. Para los estoicos, el verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en dominarse a uno mismo. Marco Aurelio, siendo emperador de Roma, escribió que la paz no se encuentra en los eventos externos, sino en la capacidad de mantener el alma tranquila en medio del caos. Él sabía que el mundo es inestable, que las personas decepcionan, que las situaciones escapan de nuestro control, pero también sabía que hay un lugar que nadie puede invadir, una mente bien entrenada, una conciencia en paz, un corazón que se conoce. Ese es tu verdadero refugio, y necesita ser construido con disciplina. Ser inquebrantable no significa no sentir dolor o frustración, significa no dejarse destruir por ello. Significa mirar un insulto y entender que no te define, ver un error y no hundirse en la culpa, sino sumergirse en el aprendizaje. Entender que lo que alguien intenta quitarte, respeto, dignidad, valor, solo se va si tú lo entregas, y el estoico no lo entrega. Él observa, respira y elige, siempre elige. Fortalecer el mundo interior es invertir en lo que nadie ve, tus valores, tus principios, tu capacidad de reflexionar antes de actuar. Es tener momentos de silencio para escucharte. Es leer no solo para saber más, sino para comprender mejor. Es cultivar amistades que te nutran, no que solo te distraigan. Es cuidar tu mente como si fuera un templo, limpio, protegido, sagrado. En la práctica, empieza con pequeñas rutinas. Pregúntate cada día, ¿qué puedo hacer hoy para volverme más fuerte por dentro? Puede ser una lectura que te enseñe, una conversación que te eleve, un no que te libere. Puede ser el simple hábito de, ante un problema, no quejarte, sino respirar hondo y actuar con enfoque. Con cada una de esas elecciones, vas notando que ya no te derrumbas tan fácilmente, que los ataques disminuyen porque dejaste de reaccionar como antes, y aunque vuelvan, porque van a volver, tú vas a estar preparado. Esta lección es la base de todas las demás, porque al final, la única defensa real contra la falta de respeto, la inestabilidad y la negatividad es un alma bien construida. Cuando te vuelves inquebrantable, no por frialdad, sino por claridad, no solo cambia tu forma de reaccionar al mundo, cambia el tipo de mundo que empiezas a construir a tu alrededor. Si llegaste hasta aquí, quiero felicitarte de corazón. Eso demuestra que no estás viendo un video más. Estás buscando conocimiento, crecimiento y herramientas para volverte una persona más fuerte, más consciente y más serena. Y solo ese paso ya te pone por delante de la mayoría. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas lecciones te tocó más? ¿Cuál sientes que necesitas aplicar con más urgencia en tu vida? Y si por ahora no sabes qué decir, escribe simplemente gracias. Así sabré que te quedaste conmigo hasta el final y que este contenido tuvo sentido para ti. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha ahora para hacerlo y activar la campanita. Aquí todos los días compartimos reflexiones profundas basadas en la sabiduría estoica para ayudarte a vivir con más claridad, equilibrio y propósito. Al final de este video te voy a dejar aquí 2 contenidos especiales más con enseñanzas que pueden seguir fortaleciéndote. Te invito a verlos y continuar este camino de transformación interior. Tu evolución ya comenzó.